Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda Dani Grijalva. Yo soy abogado de profesión y estudiante de la maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Técnica Particular de Loja. El día de hoy quiero invitarles a hacer una brevísima reflexión sobre un tema que, si bien no lo conversamos mucho, hace algún tiempo atrás lo teníamos en la punta de la lengua todo el tiempo, casi todos los ecuatorianos. ¿Cuál? Pues bueno, el tema del hiperpresidencialismo. Ustedes recordarán que no hace mucho nuestro presidente era un presidente que tenía un genio bastante fuerte y al que todos le indicábamos de este tema de que era un tipo súper poderoso, que tenía en sus manos todos los poderes del Estado. Y esto básicamente es posible por que en nuestro país el sistema que funciona es el sistema presidencialista. Como nos enseñó el maestro Sartori, este sistema deviene de tres características fundamentales. La primera, que elegimos por el voto popular al presidente. La segunda, que este presidente en muy pocos casos puede ser removido por el Parlamento, o mejor dicho, según Sartori, no puede ser removido por el Parlamento, pero en nuestro caso, en el ecuatoriano, sí, nuestra Asamblea Nacional tiene esa potestad. Y la tercera característica es que este presidente que está electo, que puede remover con muy pocas ocasiones, o que es casi imposible de remover, tiene y encabeza el gobierno. O sea, escoge sus ministros y también escoge los planes que sus ministros van a ejecutar. En este sentido, es clarísimo que nuestro sistema ecuatoriano, nuestra cultura política es presidencialista y tiene una raigambre muy profunda en el presidencialismo. Si nos vamos hacia los niveles de gobierno más bajos, incluso repiten esta fórmula del presidencialismo, ¿no? Si analizamos un municipio, por ejemplo, tenemos el ejecutivo, que es el alcalde, y también tenemos un cuerpo legislativo, que es el consejo, pero funciona exactamente igual. El ejecutivo es quien decide sobre el gobierno, sobre lo que se hace en cualquier circunscripción territorial. Entonces, claramente nuestro país es un país presidencialista. En el gobierno de Rafael Correa decíamos que era hiperpresidencialista porque coincidía que, además de ser el ejecutivo de un partido, el legislativo era del mismo partido, y por esas cosas de la política, entonces nosotros empezamos a percibir que la función judicial también era parte del Ejecutivo, que las superintendencias eran parte del Ejecutivo, que la Corte Constitucional era parte del Ejecutivo, y entonces esta maraña de instituciones se iban alineando a lo que el Ejecutivo quería, y entendíamos entonces que era un hiperpresidencialismo. Ahora bien, ¿qué hacemos? Sartori nos dice este tema de que los diseños constitucionales están provistos de incentivos y de mecanismos. Los incentivos están enfocados precisamente a, como su nombre lo dice, promover o incentivar ciertas prácticas. Lo que yo creo que sí le faltó y le falló y se olvidó Sartori es el tema de la participación ciudadana. Sartori siempre está invitándonos, o mejor dicho, en su propuesta de diseño ideal, en este sistema parlamentario ideal que él nos propone al final de su obra
de ingeniería constitucional. Lo único que nos está diciendo es que él cree que la democracia representativa es el camino, que nosotros tenemos que seguir trasladando las responsabilidades sobre lo público que tenemos a otras personas y no que seamos nosotros mismos quienes podamos hacernos cargo de lo público mediante la participación ciudadana. En ese sentido, yo creo que esa es una crítica muy profunda que podemos hacerle a Sartori, porque se olvidó de que nosotros podemos participar por nuestros propios méritos y por nuestras propias decisiones en lo público. Sartori no nos daba otra opción más que elijan representantes, manden parlamentarios para que ellos decidan cuál es la forma de gobierno que mejor les pega. Y entonces, si bien es cierto, en estas épocas, en nuestras épocas, nos queda al dedo lo que dice Rozambalón en su artículo, esto sobre que hay un desdén de lo democrático, sobre este desapego que las personas estamos teniendo respecto de las instituciones públicas, y eso es cierto, y es muy cierto porque básicamente estamos decepcionándonos de esa representación que hemos trasladado. Estamos dejando de creer en la representación. Ahora la gente prefiere hacer las cosas por sí mismo en lo público porque los políticos le fallaron, porque esa gente a la que se le trasladaba la confianza para que haga las cosas en lo público nos han fallado, y entonces ya no creemos en la representatividad, lo cual nos conforma un grave problema, porque si no creemos en la representatividad, entonces nos toca hacernos cargo personalmente de la democracia. Y eso es lo que yo vengo a proponerles, a que nos hagamos y empecemos a hacernos cargo de la democracia. ¿Qué idea les vengo a compartir yo? Una idea sencilla, pequeña, pero súper poderosa. Yo creo que el control social es una herramienta muy poderosa de participación ciudadana porque nos invita, nos incita a estar permanentemente en cuidado de lo público, en cuidado de eso que afecta a la convivencia, a la paz social. Eso es a lo que nos invita la participación ciudadana, a empoderarnos de estos espacios, a adueñarnos de esos espacios y a hacernos responsables de la política y hacernos responsables de lo público. Entonces, ¿qué quiero proponerles yo? Pues es una idea pequeña pero poderosa. Si admitimos que la democracia está basada en este sistema de pesos y contrapesos, yo creo que es esencial que los ciudadanos empecemos a hacer contrapesos efectivos del poder, que tengamos una herramienta que nos deje, que nos permita, que nos lleve a hacer un contrapeso real del poder. ¿Cuál es esa herramienta, dirán ustedes? Yo les digo, sencillo, el juicio político, la moción de censura. ¿Se imaginan ustedes que yo, tú o cualquiera de los que estamos acá tengamos esa posibilidad de sentarle en el hemiciclo de la asamblea a una autoridad, a un presidente, a un vicepresidente, a un ministro, y con las pruebas de la mano, eso sí, porque quien se pare ahí tiene que hacer un ejercicio responsable de ciudadanía, tiene que demostrar que está yendo al Palacio de la Democracia
no hacer un show, sino a defender a la población, a la ciudadanía. Tiene que hacer un ejercicio responsable de esa ciudadanía. Entonces, con una acusación bien hecha, respetando evidentemente el debido proceso, los derechos de las autoridades, hacerles esta moción de censura, convocarles al juicio político, decirles, como lo que en realidad significa, ¿no?, esta moción de censura: ya no confiamos en su gestión. Ustedes están empezando a no funcionar en nuestra democracia. Ustedes han dejado de cumplir sus funciones. Y por eso les estamos hoy llamando a juicio político. Y yo lo que digo es, los ciudadanos tenemos que tener esa potestad de llamarles a juicio político. Pero quienes tienen que decidir son los asambleístas, es nuestra Asamblea Nacional, porque a ellos les trasladamos la representación. Y me dirán, entonces te estás contradiciendo porque primero dices solo participación y luego que sí, que sí representación. Y puede ser que sí me contradiga, pero también lo que yo quiero decir es que la representación en el tamaño de las ciudades que hoy por hoy tenemos es necesaria, pero que la participación ciudadana tiene que seguir siendo una herramienta eficaz de transformación de las ciudades, de los espacios públicos también. Y si el control social puede llegar a influir en una presidencia, creería que esta participación ciudadana se va a llenar de gloria, o se va a llenar de razones para hacer que las cosas pasen. Y para que no crean que estoy tan loco, lo único que yo estoy promoviendo o diciéndoles es que en esta reforma constitucional, ¿por qué no instalamos este modelo de remoción de la autoridad que acaba de vivirlo el Distrito Metropolitano de Quito con su alcalde? ¿Por qué no podemos hacerlo con el Ejecutivo Nacional? Fue, y creo que es, una maravillosa experiencia de participación ciudadana que empezó por una acusación ciudadana, que se sustanció en las autoridades, que se decidió en el ente legislativo, que es el ente que está recargado de soberanía popular, y que luego tuvo un control judicial. Lo que quiere decir que simplemente la idea es permitir que los ciudadanos podamos hacer un control social más efectivo, más, si se quiere, eficiente de nuestras autoridades, que nos lo permitan hacer, que la asamblea siga decidiendo si se queda o se va, pero que nosotros tengamos la posibilidad cierta y absoluta de interpelar a nuestras autoridades. Señoras, señores, gracias por su atención.